Buen día, buena tarde, buena noche, según la hora y latitud donde usted nos ve. Bienvenidos a una emisión más de resumen semanal de Argos Internacional. Un día como hoy, en el año 1925, en la ciudad de Ginebra, Suiza, se funda la Unión Internacional de Radiodifusión. Esta emisión la estaremos dedicando a la crisis que vive la colonia de Puerto Rico. Puerto Rico se encuentra económicamente sumido en una crisis total. Es el fracaso económico del Estado Libre Asociado, ELA, o sea, la colonia. Esta crisis tiene responsables, esta crisis tiene dueño, esta crisis no se origina de la nada. Esta crisis es patentada en Estados Unidos. Es la crisis de la colonia. Esta crisis tiene responsables, tiene dueños, como dijimos. Los dueños son Estados Unidos y sus empleados, los que han mantenido la mentira, el espejismo del Estado Libre Asociado. Los administradores del país, durante los tiempos de mejores bonanzas y durante las crisis, siempre se han identificado con el bipartidismo en Estados Unidos y siempre han reproducido ese bipartidismo en la colonia. Alguna de la gente que han sido capataces en la colonia son gente cuyos apellidos llegan hasta el siglo XIX, siglo XVIII. En algunos casos llega hasta el siglo XVI. El resto son gente nueva que se sumó al carro del Estado Libre Asociado para beneficiarse. No cabe menor duda de que la crisis es de una magnitud enorme. Puerto Rico no puede pagar lo que debe casi 73.000 millones de dólares. No tiene la capacidad de pago. Es una economía que ha caminado a la par de la parálisis. Es una economía que hoy desemboca en un estancamiento total y en el decrecimiento, en la desconfianza. Es una economía que no tiene la capacidad de recuperarse. Puerto Rico está hoy a las puertas del desastre total. Sorprende que la resistencia al cambio y la moderación sigan siendo la nota dominante en el país. Desde la década del 60 hasta el día de hoy, que estalla la crisis, en lugar de enfrentar las circunstancias, la puerta de la emigración se abre de par en par. Molesta también la manía partidista de desplazar la culpa por todos lados, de señalarse con el dedo uno al otro, cuando todos son culpables. Me atrevo a decir que a Puerto Rico no le quedan opciones. Le queda luchar por su independencia, le queda tomar este desastre para despertar, le queda la unión, le quedan los sueños, le queda la esperanza, le queda el futuro si logran unificarse y poder salir de este atolladero para construir su propio futuro. La situación colonial de Puerto Rico acrecienta la explotación, reduce la planta laboral, incrementa tarifas de servicio, se aumentan los impuestos y se reducen las contribuciones para financiar los presupuestos fiscales necesarios, para poder mantener un gasto público que es imposible mantener.
Es la fórmula colonialista, la fórmula de la contención. No es la forma para solucionar nada, es la forma para contener y prolongar la crisis. Estados Unidos está en una crisis económica. Esa crisis repercute en todos los estados, pero repercute más en un lugar como Puerto Rico, que no es estado. Al contrario, es colonia. Entonces aquí se proyecta en toda su magnitud la barbarie y el declive del sistema capitalista global. Las víctimas en esta política desastrosa llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos en contra de la colonia es la gente, es el pueblo, son los estudiantes, son los niños, son los ancianos. Hoy Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico, tiene que unificarse en resistencia, resistencia cultural, política, económica. Los jóvenes, los ancianos, las mujeres, los hombres, los niños, todo puertorriqueño con capacidad de razonar, tiene que unificarse para luchar contra la ocupación, contra la colonización impuesta desde hace más de 100 años por Estados Unidos. El gobierno colonialista de Estados Unidos y sus agentes han lanzado una ofensiva dirigida a la privatización de la Universidad de Puerto Rico, mediante el aumento descomunal de las matrículas, con el objetivo estratégico no solo de reducir los aportes del Estado para garantizar la educación de los sectores populares, sino especialmente para limitar las posibilidades de ingreso y las posibilidades de superación de la gente común y corriente del pueblo de Puerto Rico. Por cuanto ven ellos que una nueva generación está creciendo harta del colonialismo, harta de la anexión, harta de no poder vivir en libertad. Hoy las banderas de Eugenio María de Hostos, de Albizu Campos, de Lolita Lebrón, de Filiberto Ojeda Ríos, se convierten en bandera que enarbolan las nuevas generaciones. Pese al aparato represivo del Estado, la colonia de Puerto Rico sigue en pie, a pesar del apoyo de las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. El movimiento de los trabajadores, especialmente combativo, el gremio de los electricistas, junto a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, llevan años luchando contra los despidos masivos, contra las privatizaciones, contra los aumentos a las matrículas universitarias. Tienen banderas de lucha, tienen resistencia contra la colonia, por cuanto saben que para lograr su libertad, para lograr un nuevo futuro, tienen que destruir todos los vestigios del colonialismo. Una lucha que no es fácil. Los pueblos de América Latina han regado con sangre su tierra para poder liberarse de la opresión colonial de España, de Francia, de Estados Unidos, de Bélgica, de Inglaterra. Los pueblos que han luchado por su independencia saben que esta no se logra con rezos, saben que esta no se logra con buenas intenciones, saben que esta se logra únicamente luchando por la vida, únicamente luchando por la patria, únicamente enarbolando los principios, únicamente estando unidos en la determinación de ser libres a como dé lugar.
En Puerto Rico tenemos dos desgracias juntas. La primera, que es una colonia, y la segunda, que es una colonia de Estados Unidos. El gobierno federal no pasa de promesas, promesas que hacen a los políticos locales, promesas que los políticos locales repiten al pueblo. Estados Unidos aboga por una solución responsable, así le llaman ellos, y se anticipa que los recursos obtenidos de la Cámara Baja sean para menguar o aliviar un poco la deuda de Puerto Rico. No obstante, esta deuda tiene enemigos, está la contraparte que dice que no se debe ayudar y esa contraparte culpa a los gobernadores de Puerto Rico, culpa a sus empleados colonialistas del descalabro fiscal que hoy vive la colonia. El Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos supuestamente tratará de imponer al gobierno local de la isla una legislación con la esperanza, dicen ellos, de que se permita reestructurar la deuda para que no sea impugnada a nivel internacional. Ante este panorama, el primer mandatario asegura que de aprobarse una legislación como esa, Puerto Rico la impugnaría en tribunales federales. La desgracia es que esto no pasa de ser una promesa vana y no pasa de ser bravuconada, porque Puerto Rico, como Polonia, no puede impugnar absolutamente nada. Puerto Rico es una colonia que está a merced de lo que haga Estados Unidos con ella. Según un documento hecho público por el diario neoyorquino The New York Times, el Congreso en Washington asegura que el Departamento de Hacienda y el gobernador de la colonia no podrán participar en ninguna toma de decisiones. Ante cualquier hipotética junta de republicanos, de demócratas, el gobernador de la isla no puede participar. Esto no solo es una humillación federal, es algo lógico, es algo normal que se aplique esta medida a una colonia, al gobernador de una colonia. En gran medida, los imperios se valen de su poder económico, de su poder militar, para invalidar cualquier mecanismo que los gobernadores locales pretendan ejercer. El representante de Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos ha indicado que él trabajará con republicanos, con demócratas, para elaborar un borrador de propuesta, para poder tener un documento en que basarse para abordar la crisis económica, para abordar el descalabro fiscal. El comisionado Pedro Pierluisi dijo que la legislación, como está propuesta hasta el momento, le da muchos poderes a la comisión.
varios senadores y representantes del gobierno de Puerto Rico han apoyado la posición del comisionado residente de asistir a la reunión con el gobernador Alejandro García Padilla para discutir los pormenores de la propuesta. Aquí, más allá de líneas partidistas, tenemos que pensar en Puerto Rico, es lo que ha manifestado. Cualquier gestión a nivel de gobierno colonial únicamente traerá más sufrimiento para el pueblo, únicamente prolongará la crisis. Necesitamos salir de esto. Pero para salir de esto, el pueblo tiene que despertar, el pueblo tiene que unirse, el pueblo tiene que dejar de ser borregos que van al matadero en silencio, para pasar a ser actores, para pasar a ser protagonistas de su propia historia. El capitalismo global hoy sigue teniendo una colonia y tiene un montón de neocolonias. La más nueva, la más reciente, la recién adquirida este año, en enero de este año, ha sido Argentina. Del caso argentino hablaremos en otro programa. Aquí seguimos con el estatus colonial, con una crisis que no tiene solución ni desde Estados Unidos, ni desde el Estado Libre Asociado. Únicamente se resuelve cuando el pueblo se organice y forme un frente común y luche por su independencia. Hasta aquí nuestro resumen semanal. Nos despedimos como siempre lo hacemos, pidiendo, exigiendo la liberación de los presos políticos en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Guatemala, en México, en Honduras, en el Perú. Muchas gracias y por favor suscríbase a nuestro canal para que siga viendo resumen semanal. La voz cordial, Hugo Orozco, quien los saluda y les desea que les atropelle la dicha y les haga pedazos la felicidad. Hasta siempre.